son más importantes, los más relevantes y que ustedes tienen que tener en cuenta para comprender mejor la química inorgánica. Así que vamos a proceder. Acuérdense que ustedes tienen la presentación, tienen el folleto, así que nosotros vamos a decir las cosas más importantes. Vamos entonces a compartir pantalla, ya porque la otra semana tenemos que, yo creo que lo más recomendable, estaba pensando, es hacer un parcial hasta el capítulo 4. Así que la otra semana, yo creo que lo más recomendable es, ven la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Yo creo que la otra semana debemos comenzar, toda la otra semana vamos a practicar. Vamos a cambiar. Acuérdense que lo que es el organigrama flexible, o sea, está sujeto a cambio de acuerdo al desenvolvimiento del curso. Yo creo que la otra semana vamos a, los 2 días de clase, vamos a practicar. Vamos a practicar todas las prácticas, los temas, los problemas. Y el día lunes de la siguiente semana, ustedes tendrían su primer parcial de estos 4 primeros capítulos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Ya lo de que es el enlace químico, y cuando ya comencemos entonces los sólidos, entonces eso sería el siguiente, todo el tema de los sólidos, el siguiente parcial. Entonces, vayan haciendo sus prácticas. Le voy a decir ahí que para que descarguen una aplicación que es una pizarra electrónica, porque vamos a utilizarla para discutir los problemas. ¿Ustedes se manejan con las pizarras electrónicas, jóvenes? ¿Ustedes me están escuchando? Lo he utilizado, profe. Sí, entonces yo creo, hay una sencillita, anoten el nombre y la van descargando, porque la otra semana, y que es colaborativa, o sea que ustedes pueden escribir a la vez que yo, y lo que ustedes escriban yo lo veo, y así sucesivamente. Se llama Open, anoten la aplicación Open para que la descarguen, ¿eh? A veces no es necesario descargar, yo creo que está así. Vean el Open Board, o sea, como tablero, pues. Open, de abrir en inglés, Open, y Board, B-O-A-R-D. Entonces, con esa aplicación vamos a trabajar. Vamos a trabajar para discutir los problemas, las prácticas. Entonces vamos, ¿están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Acuérdense que ustedes tienen que diferenciar en cuanto al electrón, lo que es su estado orbital y su estado de spin. Ya habíamos dicho que el estado orbital está definido por los 3 números cuánticos, el n, el l y m sub l, que provienen de la resolución de la ecuación de Schrödinger. Ya ustedes saben que esta tiene una parte radial y una parte angular. La parte radial depende de n y l, y la parte angular depende de L y M sub L. Ya ustedes saben que a su vez esa parte radial está en función en términos de coordenadas polares o esféricas, en términos de R, el radio vector, o sea, la distancia a la cual se encuentran esos electrones del núcleo, y la parte angular depende de 2 ángulos. Acuérdense que es una función trigonométrica, depende del ángulo Z y el ángulo phi, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el estado de spin. A diferencia de lo que usted, o sea, no a diferencia, sino que no es tan sencillo como les decían en química general, que le hablaban del número cuántico de spin. ¿Se acuerdan? Que era el m sub s. Entonces, no es que eso sea incorrecto, pero en realidad existen 2 estados de spin. O sea, existe el estado de spin definido por 2 números cuánticos, el S, ¿ya? La S, y el M sub S. El S, que es igual, es una propiedad intrínseca de todos los electrones y es igual a U medio. Acuérdense también que paralelamente
a que existe un momento angular orbital definido por el valor de L. Existe también un momento angular de spin definido por el valor de S, que es igual para todos los electrones, que es un medio. ¿Y cómo se obtiene? Eso es una cantidad vectorial. ¿Cómo se obtiene la parte, el módulo o, vamos a decir, la magnitud de ese momento? ¿Se acuerdan de esa fórmula que es sencillita? Que es igual para los dos momentos angulares, tanto de spin como orbital. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cuál es? Si le hemos dicho tantas veces, raíz cuadrada, ¿se acuerdan? De L por L más 1, si es el momento angular orbital, o S por S más 1, si es el momento angular de spin, y fuera del radical, ¿qué cantidad va? ¿Qué cantidad? Ya, estoy viendo que no están leyendo. Frecuencia entre 2pi. Mi frecuencia es H, la constante de Planck. No confunda frecuencia con la constante de Planck, ¿verdad? Es la constante de Planck, la H, ¿verdad? Sobre 2pi, que se puede representar como H barra. Todo esto que estamos diciendo, esto les servirá para su curso de química física, que una gran cantidad de estudiantes se quedan en ese curso. Entonces ya ustedes van preparados, van con una base. Entonces, tienen que abrir los ojos, tienen que estudiar. Ustedes están en química. Usted está en una carrera de química. La química está fundamentada en la mecánica cuántica. Pero acuérdense que muchos profesores se resisten a eso y se lo transmiten a los estudiantes, que son ustedes. Y por eso que ustedes ven este tema tan inhóspito y que les cuesta tanto, porque, o sea, una golondrina no hace verano, como dicen. Y si es un solo profesor o dos profesores que hacen el trabajo y los otros no, entonces hay una gran resistencia por parte de toda la población, ¿verdad? Tanto de profesores como de estudiantes. Entonces, en realidad ustedes a veces no tienen la culpa, sino que es el mismo sistema. Entonces tenemos que S, si es un medio, entonces si usted, un medio más 1, ¿cuánto es? Si ustedes tienen una fracción y le suman un entero, ¿qué tienen que hacer ahí? Si ustedes tienen 1 más 1, mira qué sencillito esa operación. 1, o sea, sería el módulo o la magnitud, ¿verdad?, de ese momento angular de spin es S por S más 1. Si S vale un medio, desde un medio multiplicado por un medio más 1. Y eso va dentro del radical. Si usted tiene una fracción y un entero, ahí que saca el mínimo común múltiplo, ¿no es así? Es como si 1 estuviese sobre 1. Entonces sería el mínimo común múltiplo de 2 y 1, ¿cuánto es? 2. Entonces sería 2. Luego, ese mínimo común múltiplo lo dividen en entre el denominador de cada uno de los dos términos, que sería 2 entre 2, 1. Y 1 por 1, 1. Lo que obtienen lo multiplican por el numerador. Esa es una aritmética que han aprendido desde la primaria. Y 2 entre 1, porque el 1, el entero, es como si tuviese sobre 1. 2 entre 1, ¿cuánto es? ¿Jóvenes? Ay, yo no sé qué les pasa. 2. Muchos no se acuerdan, ese es el problema. 1 más 2 es 3. Y el resultado es 3 medio, ¿eh? De sumar un medio más 1, pero eso está multiplicado por un medio. Entonces, claro, él le daría 1 por 3, 3 y 2 por 2, 4. ¿Cuál de los dos números tiene raíz cuadrada exacta? ¿3 o 4? ¿Cuál de los dos números tiene raíz cuadrada exacta? 4. El 4. Entonces, el 4 sale fuera del radical. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y ese es el módulo. Claro que eso va multiplicado por la constante de Planck barra, o sea, H sobre 2pi. Y ese es el momento angular de spin que tienen todos los electrones en base a ese número cuántico de spin. Pero ¿qué pasa, jóvenes? Cuando yo aplico un campo magnético externo, entonces
ese número, ese número cuántico de spin se le está asociado un número magnético de spin, que es ya entonces el más un medio y el menos un medio, porque ese momento angular de spin está cuantizado, ¿verdad?, en una dirección determinada que la determina el campo magnético externo que aplique. Entonces esa coordenada es la Z. Entonces, claro, ese momento angular de spin puede tomar el valor, como lo estamos diciendo aquí, m sub s por h barra, y el m sub s, m sub s h por h barra, o sea, h entre 2pi, pero ahí ya m sub s puede tomar los dos valores, que son más un medio y menos un medio, porque ese es el momento angular de spin, pero que él está en el sentido positivo de la coordenada Z, o en el sentido negativo. Entonces, por eso ahí hay un desdoblamiento, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos representado. Aquí está la dirección Z. Entonces, tenemos el número cuántico de spin, que sería el 1 medio, que sería en la dirección positiva, y en el caso del menos 1 medio, que sería hacia abajo, ¿eh? Entonces, ahí es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, que ese número cuántico de spin S, ¿eh?, se desdobla, o sea, va a perder, o sea, él va a tener una orientación, tenemos en una dirección predeterminada, que es la dirección Z. Entonces puede estar en el sentido positivo o en el sentido negativo. Entonces ahí es donde tenemos el número cuántico el número magnético de spin. O sea, uno es el número cuántico de spin, que es el S, y el otro es el número magnético de spin, que es el más un medio y el menos un medio. Entonces, claro, él se va a comportar ese número, ese momento angular de spin que determina S. Entonces, al aplicársele un campo magnético externo, determina, o sea, él va a determinar a su vez un momento magnético. Es como si se comportara como un imán, en donde él se va a alinear o sí o no con ese campo magnético externo. O sea, intrínsecamente ese momento angular de spin le está asociado un momento magnético. Y ahí lo dice, cualquier electrón tiene el mismo momento magnético, que es ese valor de 1 medio, ¿eh?, por h sobre 2pi. Pero se diferencia en la orientación, que puede ser positiva o negativa, en esa dirección predeterminada, que es la Z. Entonces ustedes sencillamente en la química general le dicen que hay dos estados de spin de un electrón, que se representan con flechas verticales y en sentidos opuestos. Entonces hablamos de un estado de spin positivo o un estado de spin negativo. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros sabemos que, claro, al aplicársele ese campo magnético externo, o sea, si tenemos dos estados de spin, que sería el más un medio y el menos un medio, esos dos estados, sin la aplicación del campo magnético externo, estarían degenerados, tendrían la misma energía. Pero al aplicársele ese campo magnético externo, y ya hay un acoplamiento con ese campo magnético, con ese momento magnético del electrón intrínseco, entonces ahí uno va a estabilizarse y otro se va a desestabilizar. Entonces ahí lo dice, el estado de spin con m sub s igual a menos un medio es el de mínima energía, o sea, es el que se va a estabilizar, ya que su momento magnético, el intrínseco de él, que determina él, se encuentra alineado con el campo magnético exterior. Y por el contrario, el estado de spin con valor de más un medio, ese se va a desestabilizar, posee una mayor energía. Entonces eso es lo que ustedes tienen que saber aquí. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta con respecto a... Entonces, ¿cuántos estados de spin hay? 2. Dos, que sería el más U medio y el menos U medio. Acuérdense que ya eso proviene, es cuando se aplica un campo magnético, ¿verdad? O sea, ese momento angular de spin que lo determina S, que vale un medio, entonces él va a determinar, o sea, eso, vamos a decir, le está acoplado un campo, perdón, un momento magnético intrínseco del electrón, de ese electrón, ¿verdad? Y claro, cuando yo le aplico un campo magnético exterior, o sea, ya eso es exterior, lo aplico a través de un sistema, un aparato, ya entonces ahí va a ocurrir una interacción entre ese campo magnético exterior y el momento magnético intrínseco del electrón. Acuérdense que ahí ya se lo decía, que tiene la misma magnitud, ese momento magnético, o sea, de un medio. De un medio, acuérdense que va multiplicado por H sobre 2pi. Pero ya entonces cuando se le aplica el campo magnético exterior, entonces él va uno en sentido positivo y el otro en el sentido negativo. Bueno, vamos a seguir con el tema de los átomos polielectrónicos, que ya esto es un poquito, bueno, bastante, es un poco más largo el tema. Entonces, los átomos polielectrónicos, como la misma palabra lo dice, es un átomo que contiene más de un electrón. Ya partiendo del helio, sería un átomo polielectrónico porque tiene 2 electrones. Entonces, aquí el formulismo matemático, que es plantear la famosa ecuación de onda de Schrödinger, ya entonces se complicaría, porque ya ustedes saben que cada electrón depende de 3 coordenadas. O sea, tenemos un núcleo fijo en un origen de coordenada. Y claro, si tenemos más de un electrón, cada uno de esos electrones está definido, depende de 3 coordenadas, ya sean cartesianas, X, Y, Z, o esféricas, que serían R, Z y Φ. Por lo tanto, yo tengo, si hay n electrones, entonces la ecuación de Schrödinger yo la tendría que dar en función de 3n coordenadas. O sea, 3 para cada uno de los electrones presentes en el átomo. Entonces, eso es imposible. O sea, hasta ahora no se ha logrado una solución analítica exacta a esos problemas. No ha surgido como las matemáticas, ¿verdad? Las matemáticas necesarias para darle solución a este problema tan complejo. Entonces, lo que se ha hecho es utilizar métodos aproximados para determinar, pues, las propiedades de los electrones, que en definitiva, o sea, las propiedades de los electrones que van a estar en esos orbitales, ya ustedes saben, definido por una función, ¿verdad? Por una función de onda, así lo decimos, función de onda, porque una función de onda en definitiva es un orbital. Entonces, claro, en un átomo polielectrónico tenemos, planteando lo que es la ecuación de Schrödinger, se tiene que tomar en cuenta tanto la atracción coulombica del núcleo hacia todo y cada uno de los electrones, como también las repulsiones, vemos, de cada uno de los electrones hacia los restantes. Y esto es aquí el mayor problema. Determinar, tenemos determinar lo que es esas repulsiones intraelectrónicas. Esa es la mayor complejidad en resolver la ecuación de Schrödinger. Ahí lo dice. No podemos, es inviable la solución analítica de esta ecuación de Schrödinger. Ni siquiera para el átomo de helio se puede resolver analíticamente. Entonces, hoy en día, lo que se hace es lo que yo le decía, existen una rama de la química que es la química teórica, que es como si fuese una química cuántica. Entonces, ella, a través de potentes ordenadores,
Entonces realizan cálculos que son muy sofisticadas, tanto de las energías como de la distribución espacial de los electrones. Pues la distribución espacial es como si fueran los orbitales de esos electrones en los átomos polielectrónicos. Pero, como les dice ahí, los resultados que se obtienen, si bien son aproximados, muy aproximados y fiables, distan mucho de ser fácilmente interpretables e intuitivos para los químicos. Entonces, lo que utiliza la química es el llamado modelo de la aproximación orbital, donde, claro, la función de onda total del sistema químico sería igual al producto de cada una de estas funciones de onda monoelectrónica. O sea, esta función de onda total tendrá tantos factores como electrones tenga el sistema. O sea, para cada una, y claro, para cada un electrón yo tendría una función de onda monoelectrónica, que sería la que yo conozco para el átomo de hidrógeno. Las que yo conozco para el átomo de hidrógeno que tienen en cuenta solamente un electrón. Entonces ahí lo dice, de esta manera se intenta utilizar las bien conocidas funciones de onda hidrogenoide, es decir, para un electrón. Y cuando les llaman funciones de onda hidrogenoide modificada, ¿qué es lo que a usted se le viene a la mente? ¿Qué a usted se le viene a la mente cuando le hablan de funciones de onda hidrogenoides modificadas? Ya yo se los había mencionado. ¿Qué son las funciones de onda? Acuérdense que cuando yo tengo, y que lo vamos a explicar, o sea, vamos a ir lo mismo, pero cada vez vamos adicionando cosas nuevas. Cuando yo les hablaba de que, acuérdense que ya ustedes, si están haciendo los problemas, ustedes determinan lo que es la carga nuclear efectiva. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? ¿Qué es la carga nuclear efectiva? Cuando usted tiene una carga nuclear real, ustedes me están escuchando. ¿Mm? Sí, profe. Entonces, ¿por qué no Sí, responde? profe. Sí. Esto ya ustedes lo saben. Yo se lo estoy diciendo desde tantas semanas, pero es que ustedes no han entendido todavía. Acuérdense que esto, los profesores le dicen, ya esto es así y usted así es y usted no saben ni el fundamento, ¿verdad? No, ustedes son licenciados, van a ser licenciados en química. Entonces usted, y por eso la inorgánica, que ya les dije, es el curso de mayor importancia en su formación. La inorgánica, y es que es un curso exclusivo de los químicos. Por eso yo estoy muy orgulloso de ser profesor de química inorgánica. ¿Por qué? Porque es exclusiva, es un curso exclusivo de la licenciatura en química. No se da en medicina, no se da en farmacia, no se da en ninguna ingeniería, solamente lo dan los químicos. Y yo creo que es el curso de mayor importancia para ustedes cuando se van a dedicar a la docencia. Ya si se van a dedicar a la parte, a trabajar en una industria, sería la analítica, ¿no es así? Porque van a hacer análisis. Pero en el campo de la docencia, la química inorgánica, yo creo que es el curso de mayor importancia en su formación. Entonces, ya desde primer año a ustedes le hablaban de una carga nuclear efectiva y que ya nosotros le hemos mencionado hasta el cansancio desde el primer capítulo, no, desde el segundo, que le hablábamos, ¿se acuerdan de la carga nuclear efectiva? Que le decíamos por qué, que es la carga nuclear efectiva es la que determina a lo largo de un periodo cómo cambia, o sea, la disminución del radio atómico, ¿se acuerdan? Y que esa carga nuclear efectiva se mantiene prácticamente constante a lo largo de un grupo, ¿verdad? Y lo que determina que el radio atómico a lo largo de un grupo vaya aumentando, ¿qué es? ¿Qué es?
El número Usted está cuántico. principal, no están estudiando y se le va a hacer difícil luego tocar todos los temas porque ustedes tienen que dedicarle tiempo a todos sus cursos. No es que uno, y claro, el que le cuesta más, tienen que dedicarle más horas. Entonces, no crean porque al final, si no, acuérdense que yo no paso a nadie que no tome, no le da importancia a mi curso. No se llamen a engaño. El que no respeta el curso de química inorgánica, o sea, las consecuencias las van a ver. Parece que yo no soy profesor de regalanota, yo los ayudo. Yo los ayudo y les doy las oportunidades, pero yo no les puedo regalar la nota, porque luego ustedes mismos se encargarían de decir que el profesor Mario es un tonto y que esa materia se agarra de relajo, es una broma. No, no. Y ustedes lo han visto, yo respeto mi curso. El curso me respeto, los respeto a ustedes y así. Te tienen que estudiar. Entonces el número cuántico principal n, ¿verdad? Esa distancia a la cual se encuentra el electrón. Y mira que se va repitiendo todos los temas. Y en la medida de que ustedes vayan estudiando, leyendo, ustedes van a ir relacionando y van explicando el fenómeno más integralmente, más de una forma más completa. Entonces se acuerdan que esa carga nuclear efectiva no es más que cuando se le diferencia a la carga nuclear real, que es el número atómico Z, ¿qué se le diferencia ahí? ¿Qué se le diferencia a esa Z, que es la carga nuclear real que está determinada por el número atómico Z? ¿Qué se le diferencia para obtener esa carga nuclear efectiva? La constante de profesor. apantallamiento. El número de electrones internos. Claro, porque ese número de electrones es lo que vamos a determinar y que vamos a llegar a la misma conclusión. Pero ya entonces vamos a ir desglosando más el problema y que ustedes vean por qué eso es así. ¿Ustedes no quisieran saber el porqué de las cosas? Es que se conformaron en primer año que le dijeran eso. No, ahora estamos viendo de una manera muy general y sin irnos a esa matemática compleja, diciéndole, bueno, muchachos, esto es así. Porque también el problema de ustedes es que se le hace muy difícil redactar, tanto escrito como hablar. ¿De cuándo van ahí en secundaria? ¿Usted cómo van a hablar? Dígame, o en la universidad. Ustedes tienen que improvisar, tienen que hablar, claro, ustedes tienen que planificar sus clases y esto y lo otro, pero para desenvolverse de una manera natural, sin caer en que se le vea como que está actuando, ustedes tienen que hablar de una manera natural y eso les cuesta a ustedes. Miren que yo cuando fui a una sustentación una vez en Derecho, uy, la muchacha hablaba como si fuera, ¿cómo ustedes dicen que hablan los indios? Que ustedes a veces no, o sea, nos reímos. Yo conocer, y ella comenzó a hablar así, yo, ¡ah! Bueno, serían los nervios, ¿verdad? Pero eso le cuesta a ustedes. Te tienen que hablar de una forma natural, desenvolverse con elegancia y también utilizar los términos correctos a un nivel de forma. Ustedes no van a hablar como sea. Entonces ya ustedes tienen que utilizar un lenguaje propio de la química. Y dentro de la química, dentro de cada rama de la química, hacerse de un vocabulario. Entonces, claro, ustedes le diferenciaban lo que era el número, podemos decir, como dijo la chica, el número de electrones internos. Pero ¿cómo se le llama a ese número de electrones internos que va a determinar, pues, de una manera estamos determinando cómo ese número de electrones internos es como una medida de las repulsiones interelectrónicas que van a determinar esos electrones. Entonces eso le llamábamos, ¿se acuerdan? Constante de apantallamiento. Entonces esa constante de apantallamiento que la denominábamos sigma, entonces ya ustedes están haciendo los problemas de práctica. Están haciendo los problemas de práctica.
Sí, profesor, en mi caso ya yo estuve haciéndolo y también en la parte que pedía un gráfico me interesó bastante. Sí. Entonces, muy bien. Entonces se van a encontrar un problema donde ustedes tienen que graficar, ¿verdad? Y esa carga nuclear efectiva, para determinarla, van a utilizar dos metodologías. Sigma la van a decir que esa constante de apantallamiento y que es una medida de esas repulsiones intraelectrónicas. Entonces van a asumir que es el número de electrones más interno. O sea, en el nivel, no considerando los que están ya en el mismo nivel en el cual se encuentra el electrón en consideración. Entonces van a hacer una simplificación ahí, claro está. Y la otra es determinar sigma a través de las famosas reglas de Slater. Entonces ya ustedes van a ver que ni uno ni otro se utilizan actualmente para determinar lo que es esa repulsiones interelectrónicas, sino se utiliza un método que sería un método mecánico cuántico, que es computacional, sería el método de las aproximaciones sucesivas del campo autoconsistente. Ese es un método mecánico cuántico. Tenemos muy generalizado dentro de la mecánica cuántica. Entonces, yo les voy a presentar una tabla donde a través de ese método de las aproximaciones sucesivas del campo autoconsistente, creo que se llama de Hartree-Fock, entonces se determina esa constante de apantallamiento. Entonces, eso es para, tomar en cuenta pues esas repulsiones intraelectrónicas. Entonces, cuando yo les hablo de funciones de onda hidrogenoide modificada, no son más que aquella donde Z, claro, estamos hablando de hidrogenoide, o sea, estamos contemplando un solo electrón. Por lo tanto, en definitiva, yo voy a utilizar las mismas que se derivaron para el átomo de hidrógeno, pero teniendo en cuenta aquí que Z va a ser sustituida por ¿cuál? Por Z efectiva. Z por la carga nuclear efectiva. Y por eso hablo de funciones de onda hidrogenoide modificada. Entonces, este es el método de la aproximación orbital, donde la función de onda total, entonces, va a ser igual al producto de las funciones de onda hidrogenoides o modificadas para cada uno de los electrones. Entonces, esa función de onda tendrá tanto factores como electrones tenga el sistema químico. Porque ya ustedes saben por qué era tan imposible resolver esa ecuación de Schrödinger para un átomo polielectrónico. Alguien que me lo explique. ¿Por qué era tan difícil resolver el problema de forma exacta, analítica? Acuérdense que ahora se utilizan potentes, tenemos ordenadores que trabajan a gran velocidad y que esos resultados son tienen buena aproximación y son muy, vamos a decir, confiables, pero ¿qué pasa? Para el caso de los químicos son poco intuitivos, ¿verdad? Y difíciles de analizar. ¿Por qué se hace tan imposible? Se hace imposible resolver la ecuación de Schrödinger para un átomo polielectrónico, partiendo del átomo de hidrógeno. ¿Por qué se hace tan difícil? Porque necesita más de 3 coordenadas. Porque no es que necesita, sino que para cada electrón, como cada electrón depende de 3 coordenadas, ¿verdad? Ya sea las coordenadas en términos de coordenadas cartesianas o en términos de coordenadas esféricas, claro, yo tendría que esa ecuación de Schrödinger estaría en función de 3n, o sea, de 3 coordenadas para cada uno de los electrones, siendo n el número de electrones que tenga el átomo. Entonces, imagínense, sería una ecuación de Schrödinger muy compleja. Con eso es que es que ustedes leen. Ustedes tienen que quedar con los conceptos básicos. O sea, conceptos básicos, y por eso que quería que me lo dijese. Sería imposible resolver analíticamente, o sea, en forma exacta, la ecuación de Schrödinger para un átomo polielectrónico, porque cada electrón depende o está en función de 3 coordenadas.
ya sea en términos de coordenadas cartesianas o en términos de coordenadas esféricas o polares. Por lo tanto, esa función de onda de Schrödinger se tendría que dar en función de 3n coordenadas. O sea, 3 para cada uno de los electrones que tendría el sistema. Así es que tienen que responder. Vamos a seguir. Entonces, claro, aquí como lo ya decía, el factor de mayor complejidad, o sea, de complejidad más importante son las repulsiones intraelectrónicas para el tratamiento de lo que son los átomos polielectrónicos. Pero ¿cómo yo voy a simplificar dentro del modelo de la aproximación orbital? ¿Cuál sería el primer planteamiento de este modelo de la aproximación orbital? ¿Cuál sería? Para que vayan entendiendo, porque eso es para en el examen. Acuérdense que el examen va a ser analítico, o sea, para ver, se le hacen preguntas para ver si ustedes han entendido de todo lo que han estudiado. Tenemos que quedarnos con la información más importante. Entonces, ¿cuál sería el primer paso en este modelo de la aproximación orbital? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el primer? Considerar que la función de onda de ese átomo polielectrónico se da como un producto de funciones de onda, ¿verdad? Funciones de onda hidrogenoide, o sea, monoelectrónica. Entonces, claro, tantos factores tendría esa función de onda del átomo polielectrónico como electrones tenga. O sea, acuérdense que son producto, no suma, son producto de las funciones de onda hidrogenoide o hidrogenoides modificadas. Pero ahora simplificamos, ahora cuantificando esas repulsiones electrónicas, simplificamos más el problema diciendo que ese electrón particular, ¿verdad? Ya ustedes saben que siempre el más importante sería el electrón más externo, se encuentra sometido a la atracción del núcleo de carga, claro, más ZE, y a la repulsión global de los Z-1 electrones restantes. Que eso es lo que ustedes hacen cuando van a hacer el problema, que yo les decía, suponer que esa constante de apantallamiento es igual al número de electrones internos, o sea, el -1, porque no tenemos que tomar en cuenta el que estamos considerando. Entonces sería, claro, la repulsión. Esa es una, vamos a decir, es simplificar mucho el problema. Pero ¿qué hace este modelo de la aproximación orbital? Nos dice que la distribución espacial, que es como la forma que tendrían, o sea, como un orbital que tenía estos Z-1 electrones restantes, independientemente que sean ESPD, tendrían simetría esférica, al igual que los electrones de tipo S, los orbitales. Entonces, se simplifica mucho el problema a considerar que ellos tienen simetría esférica. Entonces, como si estuviésemos una sola carga puntual de esos Z-1 electrones, sería una sola carga puntual localizada en el centro, tenemos, de la esfera, que sería en el núcleo. Entonces, ahí vamos a ir simplificando el problema. Entonces, claro, al hacer esto, entonces no es más que evaluar, tenemos lo que es esa constante de apantallamiento, como yo les decía, a través de este método de las aproximaciones sucesivas del campo autoconsistente. Porque estamos evaluando eso, esas interacciones intraelectrónicas. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Finalmente, ¿qué tenemos? Que la carga nuclear efectiva no es más que la Z, la carga nuclear real, el número atómico, o sea, el número de protones que hay en el núcleo, menos sigma. Pero ya yo les había dicho que dentro de lo que es la función de onda, ¿cuál es la que la que contiene Z? ¿La función de onda radial o la función de onda angular? ¿Cuál es la que contiene Z?
¿Cuál de las dos funciones? Acuérdense que Z es una constante. Porque estamos viendo el mismo átomo, si es del hidrógeno es 1. Si estamos hablando del helio es 2. Yo se la acuerdo que también hay una constante que es el radio de Bohr, que es H0. Muchachos, ustedes no están estudiando nada. Nada de nada. ¿Qué es H0? ¿Qué es H0? El radio de Bohr. Es el radio de Bohr, es como una distancia, ¿verdad? Pero esa es una constante que es igual a otras cosas que yo no se las puse, pero usted lo pueden investigar. Entonces, eso es ya la función de onda radial se da en función de esa constante, que es el radio de Bohr, que es H0, que es 0,53, ¿verdad? Armstrong. Ese es el radio de Bohr. Entonces, claro, también esa función de onda radial contiene la Z, porque la función de onda angular no se da en función de Z, sino del ángulo Z y el ángulo phi, dentro de una función trigonométrica, seno, coseno. ¿No se acuerdan? Eso es lo que usted... Y eso es lo que le voy a preguntar. Yo no le voy a preguntar sino le voy a preguntar cosas tan sencillas para ver si usted está estudiando y entendiendo. Porque yo estoy explicando y a usted no se les queda las cosas. Y le digo, anoten. Yo no le voy a preguntar cosas textuales, yo lo voy a preguntar en base a mis palabras, porque es ahí donde uno se da cuenta si usted está entendiendo. Cuando ustedes pueden decir las cosas con sus propios términos, claro, sin salirse, ya les dije, de un lenguaje técnico. Pero no es que ustedes están como un robot diciendo lo mismo de una manera textual, no. Ustedes lo dicen con sus propias palabras. Entonces, claro, dentro de lo que es la función, ¿verdad? La función de onda, solamente se va a modificar la parte radial, que es la que hemos considerado. Tenemos que esa Z menos 1 electrones que determinan interacciones interelectrónicas tienen una simetría esférica, ¿se acuerdan? Que es como una carga puntual localizada en el núcleo. Entonces, claro, ahí estamos simplificando grandemente el problema. Y luego utilizamos, como vamos a ver ya posteriormente, ese método de las aproximaciones sucesivas del campo autoconsistente para determinar sigma. Porque, claro, las distribuciones espaciales de esos electrones son bastante complejas. Entonces, yo a través de ese método matemático, que es un método mecánico cuántico, yo entonces hago esas cuantificación de esas repulsiones interelectrónicas. Entonces, es la parte radial la que se va a modificar con esa carga nuclear efectiva. Y la parte angular no se modifica. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿te acuerdan de la penetración y el apantallamiento? Alguien que me lo explique. Ya eso lo hemos visto. Pero como ustedes no están leyendo, no están involucrándose en su aprendizaje, porque ya yo les digo, ya esto es cuestión de ustedes, leer. Si les cuesta, entonces ustedes tienen que darle más tiempo al curso para poder entonces que ustedes comprendan al final el tema. Ya yo hasta el cansancio le hablé de lo que es la penetración. El apantallamiento es lo que estamos viendo actualmente, que es lo que determina el apantallamiento. ¿Quién me explica esos dos términos? Y yo se lo digo, tantas cosas que hemos viendo desde la parte más elemental, poco a poco, porque yo les dije, al final, ¿qué es lo que se quiere? Acuérdense que esto no es porque yo quiero, sino porque al final
yo voy a utilizar esto para obtener un orden de energía de los estados orbitales, es decir, de los orbitales cuando yo voy a distribuir un número determinado de electrones en un átomo polielectrónico. Entonces, yo al final yo voy a utilizar los mismos tipos, las mismas funciones de onda. Yo voy a utilizar el 1s, el 2s, el 3s, el 3p, el 3d, los mismos. Pero entonces, ¿por qué utilizo estos mismos orbitales? Entonces, estamos viendo por qué. Porque este método de las aproximaciones orbital que utilizan las funciones de onda, tenemos hidrogenoide, o sea, las mismas que para un electrón. Por eso vamos a utilizar los mismos tipos de estados orbitales o orbitales que son el S, el P, el D, F, etc. Entonces, ¿quién explica qué es penetración y qué es apantallamiento? Profe, yo puedo explicar lo que es el apantallamiento. Sí, dígame. Lo que yo entiendo o creo que es cuando los electrones de los niveles más externos se sienten atraídos por el núcleo, pero los electrones de los niveles más internos presentan como repulsión, o sea, un apantallamiento a los otros más externos. Claro, o sea que el apantallamiento toma en cuenta las repulsiones, ¿verdad?, interelectrónicas que van a determinar electrones más internos. Eso como usted ha dicho. Y eso lo estamos midiendo a través de ¿qué? De la constante sigma. O sea, esas interacciones interelectrónicas que van a hacer que el electrón no sienta, ¿verdad? No sienta toda la carga nuclear real del átomo, sino o sea, se va a ver como disminuida en función de esa constante de apantallamiento. ¿Qué tanto? Porque ahora vamos a ver que no todos los orbitales se apantallan de la misma manera. Y eso tiene que ver a su vez por la penetración. ¿Y qué es la penetración? Es una medida, ¿verdad?, de qué tan próximo se encuentra el electrón del núcleo. ¿No es así? Porque véanlo con respecto al núcleo. O sea, penetración ¿con qué? Con el núcleo, que es donde está esa carga positiva. Y tanto la penetración como el apantallamiento van a determinar lo que es la energía. Por eso yo le digo, no es tan fácil decir que la energía está determinada por el número cuántico principal. También la energía está determinado porque ustedes no se han preguntado por qué cuando llego al número atómico 20 en la tabla periódica, ¿por qué yo lleno primero el 4s, ¿verdad?, en el caso del potasio y el calcio? En el caso del potasio con un electrón y en el caso del calcio con 2 electrones, y luego ya cuando voy al número atómico 21 con el escandio, ¿verdad?, que serían los elementos del bloque, comienzo a llenar, invierto el orden de energía, lleno el 3D primero, el 4, sigo llenando el 4S primero y comienzo a llenar el 3D. Pero ¿por qué no lleno a partir del potasio? Tenemos el 3D. ¿Y por qué comienzo con el 4? No se contradice. Si el número cuántico principal n es el que determina la energía, yo debería llenar el 4s, tendría mayor energía. ¿No es así? Y yo tendría que llenar primero el 3D. ¿Por qué no es así? Por esto de la penetración y el apantallamiento. Por efecto de la penetración y apantallamiento en este modelo de la aproximación orbital, como vamos a ver en el gráfico, se comprueba que alrededor de este número atómico 19 y 20, el subnivel 4s está por debajo en energía del 3D. Y luego sí, el 3D está por debajo de energía que el 4s
en el caso de los elementos cuando con el número atómico 21. Pero ¿por qué se sigue llenando primero el subnivel 4s? Se mantiene eso, que el subnivel 4s está lleno y comienzo. ¿Por qué? Porque eso se ha visto que eso contribuye a la estabilidad. Colocar electrones en niveles de energía, de mayor energía, eso estabiliza lo que es el átomo. Y por eso se hace. Entonces ya usted también tiene que saber que el proceso de llenado de un átomo, de llenado de electrones de un átomo no es simétrico con respecto al proceso de ionización. ¿Comprenden ese punto? El proceso de llenado de electrones, en el caso de un átomo, no es simétrico con respecto al proceso de ionización. Porque ya lo decíamos, en el caso de los elementos del bloque D, comienzo llenando primero el subnivel S, que tiene el número cuántico principal mayor en una unidad, y luego el 3D. Pero cuando él va a perder electrones, ¿cuál pierde primero? Los del 4S. Los del 4S. Y deberían ser los del 3D. Si yo lleno, si cuando yo voy llenando el átomo de electrones, yo lleno primero el S y luego el 3D, pensaría que ese es el más estero. O sea, que cuando el átomo pierde electrones, debería perder los primeros los del 3D. Si estoy hablando de los elementos, acuérdense que existen 3 series de transición. Los de la primera serie de transición, que estarían en el periodo 4, los que estarían en el periodo 5 serían los de la segunda serie de transición, y lo que estaría en el periodo 6 de la tercera, ¿se acuerdan? Entonces es la misma, o sea, lo único que el subnivel S estaría en un nivel mayor en una unidad, los de la primera serie en el 4, los de la serie, la segunda en el periodo 5, y los de la tercera serie en el nivel 5. Y así también el subnivel D bajaría en una unidad. O sea, con respecto al subnivel S. O sea, los de la primera serie estarían en un 3D, los de la segunda en un 4D y los de la tercera serie en un 5D. Entonces, esto de la penetración... Una pregunta, disculpe. De la tercera serie de transición, ¿él no era en el sexto periodo? Exacto, porque sería, o sea, lo que es comenzaría con el asnio, ¿no es así? El asnio, porque ahí acuérdense que se interrumpe, o sea, que al lado del bario colocamos el lantano con número atómico 57, ¿verdad? Pero luego ahí tendríamos que tomar en cuenta los 14 elementos del bloque F de lo que es la serie lantánida. Inmediatamente entonces por debajo del circonio estaría el asnio, pero el asnio ya es un elemento de transición. Y así va aumentando el número atómico, y luego cuando yo llego, o sea, ahí sería del lantano 57 al lutecio, que es 71, esos son los elementos del bloque F, la serie de los lantánidos. Y ya el asnio con número atómico 72, entonces sería un elemento de transición. Y luego ya cuando llego al 89 sería el actinio, que sería el otro elemento del bloque F, que va hasta el laurencio. Y luego el rutherfordio, que ahora se le llama el número atómico, es un elemento de transición. Bueno, ya ustedes saben que esos elementos son especiales porque son elementos artificiales hechos por el hombre, no son naturales, no se encuentran en la naturaleza. Entonces, ¿ya le contesté la pregunta? Sí, profe, gracias. Sí, porque ahí acuérdense que el lantano y el actinio se colocan arriba junto con los elementos de transición, pero ya sabemos que el que le sigue al lado ya es un elemento del bloque D, o sea, un elemento de transición.
Entonces, lo de la penetración, acuérdense que el apantallamiento lo determinamos con la sigma, o sea, que podemos utilizar, decir de manera abreviada, o sea, muy simplista, que es igual al número de electrones internos. Esa constante de apantallamiento. También podemos determinar esa constante de apantallamiento utilizando las reglas de Slater. Y también, como vamos a ver aquí, podemos determinarla por un método mecánico cuántico, que es el método de las aproximaciones sucesivas del campo autoconsistente, que creo que fue desarrollado por Hartree-Fock. Anoten el apellido, los nombres. Hartree, se lo deletreo, H-A-R-T-R-E, Hartree. ¿Ya lo anotaron? Sí, profe. Y luego le ponen un guión y pongan el otro apellido del otro, Fock, o sea, F-O-C-K, Fock. Entonces, eso es un método de mucha popularidad y no es difícil. Yo digo, dentro, o sea, yo no lo di en ese curso, pero el profesor hoy en día, que ustedes usan mucho, que son personas muy que se manejan en la tecnología, deberían utilizar ya software, ¿verdad? Programas donde ustedes hagan esos cálculos, hagan sus cálculos mecánicos cuánticos a través de cálculos que no lo van a hacer ustedes. Ustedes van a colocar datos en el programa y el sistema le va a dar una serie de resultados basándose pues en la mecánica cuántica. Y eso lo debería dar el profesor de química física, que el profesor que yo creo que no lo están haciendo, pero lo deberían hacer ya. Claro, hay muchos estudiantes que no tienen ordenadores buenos. Entonces, porque, pero yo creo que la escuela de química tiene un salón de computadoras, ¿no? ¿Ustedes han asistido? No, profe. Por mi parte, no. Ay, mira, usted, hay un salón, pero eso está acá en la parte que le llaman el búnker, que hay un salón de profesores de química, por donde está la dirección de tecnología educativa, como yendo para la Facultad de Derecho. Ay, pero ese Sí, local, profe. sí, ese local estaba, el techo estaba, había muchas zorras. ¿No han visto zorras en la universidad ustedes? ¿Mm? Profesor, en ese Sí, salón cada vez que llovía el agua se metía. Siempre estaba como un poco... Claro, el techo está podrido y hay muchas zorras. Zorras son estos animales, yo lo he visto ahí cerca. Ellos se meten en los techos también. Y entonces eso es un solo desastre. Entonces, claro que había filtraciones de agua, pero es un salón de cómputo que le pertenece a química. Y que yo sé, no sé por qué ustedes no han ido, si ustedes no dan programación en primer año o en segundo, no dan esa materia y que la profesora utilizaba ese salón. ¿Mm? Sí, profe, pero hemos estado virtual. Ah, ya, verdad que a usted le tocó todo virtual. Pero la profesora, y yo siempre la veía, ella me saludaba, la profesora que daba programación, ella utilizaba ese salón. Entonces, estos cálculos mecánicos cuánticos, que no es complicado, esos son programas, claro que ustedes les van introduciendo datos y luego van obteniendo resultados que ya les dije que a veces no son tan intuitivos, pero que les ayuda, tenemos a determinar ciertas propiedades que va a presentar el electrón. Entonces, ya nosotros le habíamos dicho que cuándo es más penetrante un determinado, una función de onda, o sea, un orbital. ¿Cuánto es más penetrante? ¿Qué determina que sea menos penetrante o más penetrante? Y ya les dije, la penetración tiene que ver con su aproximación con respecto al... ¿Mm? Sí, iba a decir la distancia con respecto al núcleo. No, es el número, mira, si ahí lo dice, el número... El ¿no se número acuerdan? cuántico N. La función de distribución radial de los orbitales, cuando yo hago, ¿qué es la función de distribución radial? Si lo acabamos de ver el lunes, ¿qué es la función de distribución radial?
Por eso que yo no puedo, mira, no puedo avanzar porque me doy cuenta que estoy hablando conmigo mismo, porque ustedes no están entendiendo nada. Y que cierran esa bocina y que acabamos de ver el tratamiento. ¿Cuántas gráficas no vimos? Graficando, yo no sé qué les pasa a ustedes, la función de onda la graficamos, ¿verdad? Y que sabemos que no tiene ningún significado físico, la aproximación de Boa, y así va a ser el examen. La distribución radial es la que da el número de máximos. Claro, el número de máximo que contiene esa función de onda, o sea, el orbital. Y ya dijimos que para un orbital S está dado por el número cuántico principal n, o sea, por el coeficiente. El 1s contiene un máximo, el 2s, dos máximos, pero el 2p no. ¿El 2p cuántos máximos contiene esa función de distribución radial? ¿Cuántos máximos contiene? 1, ¿verdad? Porque es n menos 1. Ya entonces el valor de n no nos dice el número de máximo. Y acuérdense que esa función de distribución radial no es más que 4pi r al cuadrado por la función de onda al cuadrado. O sea, esa función de distribución de probabilidad, ¿verdad? Que es si al cuadrado. Cuando nosotros tomamos en cuenta, acuérdense que la corona esférica, o sea, que diferenciamos el volumen de lo que es el átomo, que es esférica, entonces obtenemos ese 4pi r al cuadrado. Entonces ya sabemos que en el núcleo ya se hace 0, ¿ah? Se hace 0. Pero ella va a presentar un número de máximo que va a determinar entonces ese carácter penetrante que va a tener el orbital. Porque ya nosotros habíamos dicho que 1s siempre está más próximo al núcleo. El 2s también y el 2p. Pero eso no quiere decir que en un tiempo determinado, o sea, en términos temporales, un orbital 2s, o sea, un electrón que está en un 2s, se encuentra más próximo al núcleo con respecto a 1s y así sucesivamente. Entonces eso tenía que ver el número de máximo. Mientras más máximos tenga, es más penetrante. Y eso lo hace en términos estadísticos, hablando en términos estadísticos, que en un instante en el tiempo él esté más próximo al núcleo, o sea más penetrante con respecto a otro que en términos generales presenta el máximo más cerca al núcleo. Entonces, esto vamos a ver. Sí, aquí habíamos hablado, aquí que tenemos representado, alguien que me lo explique, que ya lo habíamos visto. Aquí estamos graficando, es la función de distribución radial, ¿verdad? La función de distribución radial de los orbitales 1s, 2s y 2p. ¿Qué yo puedo ver? El 1s es el que es la línea continua. El 2s es el que tiene la línea, el que presenta dos máximos, ¿verdad? La función de distribución radial, que es la línea, ¿verdad? La línea. Y luego el punto y la línea es el 2p. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál de los tres es más penetrante? Vamos a ver. El 2S. El 2s. Porque estamos viendo que los más externos es el 2s y el 2p. Pero ellos dos no están igualmente apantallados por el 1s, que es el más interno. O sea, ese máximo mayor y que está más próximo al núcleo, acuérdense que el núcleo lo tomamos como 0, ¿va? La distancia r, que es 0. Entonces nosotros ahí, al núcleo, está más próximo el 1s, entonces es el más interno. Y claro, ese 1s no va a apantallar de la misma manera un electrón que está en un 2s que el que está en un 2p. ¿Cuál de los dos es más penetrante? Ya me dijeron el 2s. Y el 2p menos penetrante. Entonces él va a apantallar en mayor medida al 2p que al 2s. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva, bueno, la constante de apantallamiento, ¿dónde sería mayor? En el caso de un electrón en un orbital 2s o en el caso de un orbital en un 2p. Orbital 2p. En un orbital 2p, que es el más apantallado, ¿verdad?
el más apantallado, y por lo tanto ahí la carga nuclear efectiva, ¿cómo sería? Menor. Menor. ¿Menor o mayor? Menor. Acuérdense que nosotros, si está más apantallado, el 2P es porque la carga, la constante de apantallamiento es mayor. Y por lo tanto, sí, la carga nuclear es mayor. La constante de apantallamiento, si está más apantallado, la carga nuclear es mayor. Entonces le estamos diferenciando a Z un mayor número, ¿no es así? Y por lo tanto, ¿cómo sería la carga nuclear efectiva? Mayor, sí, muy bien. Entonces, ahí están viendo entonces que un electrón que está en el mismo nivel de energía, que sería el 2, pero dependiendo si está en un orbital P o un orbital S, el apantallamiento no va a ser igual para los dos orbitales. El 2P es el que está más apantallado y por lo tanto ahí él siente una menor atracción por parte del núcleo. ¿No es así? Porque, claro, diferenciándole una mayor sigma, entonces ahí la carga nuclear efectiva sería menor. Y por lo tanto estaría menos atraído por el núcleo que 1S y su energía es menor. Por lo tanto, ese es el que se pierde primero. En el caso del boro, vemos que el boro tiene 3 electrones, el 2 en un 1S, 2 en un 2S y 1 en el 2P, y ese es el que pierde primero. Entonces eso está en consonancia cuando en el caso de que se pierda un electrón que es más eterno, o sea que estaría menos atraído por el caso, por el núcleo. Entonces la constante de apantallamiento es lo que yo le decía, se determina hoy en día por este método matemático que sería el método de las aproximaciones sucesivas del campo autoconsistente. Entonces, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno, como es un solo electrón, él no está sometido, tenemos a una interacción interelectrónica de otro electrón. Por lo tanto, ahí la carga nuclear efectiva es la misma que la carga nuclear real, que es de 1. Pero en el caso del helio, que ya contiene 2 electrones, ellos se apantallan mutuamente uno con respecto al otro. Y esa constante de apantallamiento se ha determinado en 0,31. Por lo tanto, ellos sienten una carga nuclear efectiva cada uno de más 1,69. Y ahí tenemos una tabla, ¿verdad? Una tabla donde se determina la carga nuclear efectiva, determinando la constante de apantallamiento con el método de las aproximaciones sucesivas del campo autoconsistente. Y entonces se hace para cada uno de esos orbitales, el 1S, el 2S, el 2P, el 3S y el 3P. Entonces vamos a discutir algunas cosas con respecto y lo vamos a ir regresando a la tabla para que ustedes vean la tabla, pues. Mire, dice, vamos al litio. El litio ya contiene 3 electrones. En el helio decíamos que cada uno, o sea que ellos se apantallan uno con respecto al otro, o sea, mutuamente. El electrón más externo, en el caso del litio, ocupa un orbital 2S. Entonces, él se encuentra sometido, como veíamos, a una carga nuclear efectiva de 1,28. ¿Lo ven? En el caso del litio, el 2S. En el caso de los electrones en un orbital 1S, la carga nuclear efectiva es 2,69. O sea, está sintiendo igual ese electrón por parte del otro electrón de 0,31. ¿No es así? Acuérdense que aquí sube la carga nuclear efectiva, lógicamente, porque el número atómico Z aumenta. Ya no es 2, sino 3. Pero al diferenciándole 3 menos 0,31, le queden 2,69. Entonces, este valor, el más 1,28, ¿y cómo se ha determinado este valor? Para ver si me están entendiendo. ¿Cuál es el método que se utiliza aquí? Las reglas de Slater o suponer, porque si supongo
que la carga, la constante de apantallamiento es igual al número de electrones internos, sería 3 menos 2 sería 1, ¿no es así? Porque serían los otros dos electrones que están en el subnivel 1s y sería 3 menos 2, 1, pero no es 1, sino 1,28. Y si eso lo determino con las reglas de Slater, tampoco daría ese número. Entonces, ¿cuál es aquí el método que se ha utilizado? El método de las aproximaciones sucesivas del campo autoconsistente. ¿Se acuerdan? Entonces, este valor es mayor de lo que sería en el caso de que los dos electrones internos apantallaran completamente al externo. O sea, 3 menos 2 sería 1, la carga nuclear efectiva, y menor que la carga nuclear real del átomo, que es más 3. Por otra parte, los dos electrones internos, como yo les decía, 1s, tampoco experimentan la carga nuclear real del átomo, que sería 3. Ello es debido al efecto pantalla del otro electrón 1s, o sea que ellos se apantallan mutuamente en una proporción de 0,31, dando el 2,69. Entonces dice, tal como se aprecia en la tabla 4.6, y para un electrón 1s, la carga nuclear efectiva aumenta al aumentar el número atómico, ya se los dije, el número atómico del elemento, en correspondencia con el lógico aumento de la carga nuclear real. Y esto es bien importante, el tercer párrafo dice, la diferencia entre la carga nuclear efectiva y la carga nuclear real de un electrón 1s es pequeña, como corresponde a electrones muy internos y poco apantallados. O sea, es lo que decía con el 2s y el 2p. ¿Cuál de los dos está más apantallado? ¿Cuál de los dos está más apantallado? ¿Un electrón en un 2s o el que está en un 2p? El apantallamiento que lo determina el 2p. El 2p. Por lo tanto, ahí la diferencia sería mayor entre la carga nuclear efectiva y la carga nuclear real, que ya dijimos que la atracción que experimenta es menor por parte del núcleo, porque si le diferencia una mayor carga, una mayor constante de apantallamiento, porque está más apantallado, nos va a dar una carga nuclear efectiva menor, por lo tanto estaría menos atraído por el núcleo. ¿Y a dónde nosotros vimos ese tema con respecto a esos núcleos o a esos bloques para la comprensión de la tabla periódica? ¿Dónde este tema es importante? ¿Dónde este tema es importante? Para el desarrollo de la tabla periódica. No, acuérdense, y que muchas veces, eso lo vamos a volver a tratar, son cosas que se van repitiendo en cuanto a las propiedades que presentan los átomos. ¿No se acuerdan del efecto del par inerte, que es tema de su primer parcial? ¿Quién me explica ese efecto del par inerte? Hoy ya no vamos a poder terminar. Vean lo que yo les digo. Yo les digo, tienen que involucrarse más con su aprendizaje, porque claro, yo no puedo ir como hacen otros profesores, porque luego si ustedes fracasan, van a decir, el profesor fue a la velocidad del rayo y nosotros no entendemos. Y entonces yo me curo en salud, porque al final no pueden decir que fracasaron por culpa mía. Yo no tengo la culpa, ustedes tienen que asumir, yo fui el culpable de mi propio fracaso. Eso tienen que ser responsables desde ahora, tener la madurez. Es lo de los panameños que siempre le echan la culpa a los demás de sus problemas. No, los problemas uno se los gana uno mismo. Uno es el que, el que se labra su propio destino. Entonces no me van a echar la culpa de su fracaso. Entonces, ¿quién me explica ese efecto del par inerte? Para irlo relacionando, acuérdense que esto es importante. ¿Por qué estamos dando estos temas? Porque todo esto está relacionado uno con otro. Y al final lo que nos interesa en la química inorgánica, porque eso va a determinar sus propiedades. ¿Por qué el estado de oxidación? En el caso del talio, el 1+ es más estable que el 3+. Y que cuando el talio se encuentra en un estado 3+,
es un agente oxidante fuerte. Es decir, que él va a tender a reducirse para alcanzar nuevamente el estado de oxidación 1+. Bien, que es la química inorgánica, pero eso, ¿cómo se explica? Entonces, ¿quién me explica ese efecto del par inerte? Bueno, que ellos presentan una constante de apantallamiento mayor debido a que en el orbital 3D ellos se convierten en orbitales internos, haciendo que haya un mayor apantallamiento de esos orbitales externos. Ese no se dice haya, ese no puede cometer ese error. Haya, ¿verdad? Entonces, bueno, está en la... Acuérdense que nosotros decíamos que a medida que avanzamos en un grupo, va aumentando el número atómico. Y por lo tanto, los electrones van a sentir una mayor atracción por parte del núcleo. Pero ¿qué pasa? Si esos electrones, cuando yo determino la carga nuclear efectiva, si se ocupan subniveles D y F, vemos esos electrones que están en esos subniveles no determinan un efecto de apantallamiento tan pronunciado, o sea, que no es el que se espera. Por lo tanto, ¿cómo daría ahí la carga nuclear efectiva? Mayor a la esperada, ¿no es así? No habría tanta diferencia con la carga nuclear real, o sea, sería más próximo a la carga nuclear real, porque la constante de apantallamiento no es tan grande como esperaríamos, porque el efecto de apantallamiento de esos electrones, tanto en el subnivel D y F, no es pronunciado, no es significativo. Entonces, eso va a hacer que los electrones sientan una mayor carga nuclear, una mayor atracción por parte del núcleo. Y esos electrones en un subnivel S no se pierden con facilidad. Entonces, ahí tenemos por qué entonces resisten a tener esos estados de oxidación, el talio de 3+, el plomo de 4+, etc. Y también es importante con los elementos del bloque D, porque dentro del bloque D llamamos los elementos que son los nobles, ¿verdad? Los elementos inertes. Vemos que tienen una cierta nobleza. Ahí tenemos el rutenio, el rodio, el paladio, el platino, el iridio y el osmio, y el oro y la plata. Esos elementos son bastante inertes, ¿verdad? Entonces ellos tienden también a no oxidarse, entonces eso también está relacionado con lo que le acabo de decir, el efecto de apantallamiento que no es óptimo de electrones en los subniveles D y F. ¿Ven que entonces por eso que es importante? Entonces, de todas maneras, bueno, aquí estábamos, dice, la constante de apantallamiento de un electrón 1s de los primeros elementos es aproximadamente igual a la que se observa en el átomo de helio, ¿verdad? Que es de 0,31. La misma constante. Acuérdense que en la tabla no vemos la constante de apantallamiento, sino ya la carga nuclear efectiva, que es la que se obtiene al diferenciar de esta constante de apantallamiento, lo que demuestra la pequeña influencia de los electrones externos sobre los electrones más internos. O sea, a pesar de que cada vez que bajo en la tabla periódica, en la tabla donde el número atómico va a ir incrementándose, vemos que no varía, vemos esa constante de apantallamiento que experimentan los electrones en un orbital 1s, porque esos electrones en los niveles de energía superiores no apantallan a ese que está internamente. Y vamos al último párrafo. Dice, de todas maneras, esta constante de apantallamiento aumenta ligeramente en los últimos elementos de la tabla, los cuales tienen un mayor número de electrones externos que son cada vez más penetrantes. Por el contrario, la diferencia entre la carga nuclear real y la efectiva es muy grande en aquellos electrones muy internos, más externos, y que están más apantallados, como pueden ser en el caso del 3s, el 3p. El aumento acuérdense que estábamos viendo la diferencia entre la carga nuclear y la carga nuclear efectiva, la real y la efectiva. Ahora dice, el aumento de la carga nuclear efectiva que se observa con el aumento del número atómico a medida que voy descendiendo en la tabla
en un determinado tipo de electrón es una constante que se repite en todas las columnas, va a ir aumentando de todas maneras. El aumento es menos apreciable para aquellos electrones más externos y por tanto más apantallados, que es lo que hemos venido. O sea, mientras más apantallado esté el electrón en un determinado orbital, claro, la constante de apantallamiento, ¿cómo será? ¿Cómo será? Mayor, y por lo tanto se le va a diferenciar una mayor constante de apantallamiento y por lo tanto la carga nuclear efectiva no va a aumentar tanto. Y eso es lo que yo le he estado diciendo, que uno esperaría, por ejemplo, que fuese más fácil. Vemos que a medida que desciendo en un grupo, esos electrones se pierdan. No se pierdan porque sienten una mayor atracción. Esperaría que a medida que desciendo en un grupo, ¿qué pasaría si estoy aumentando la carga nuclear y hay una mayor atracción? O sea que el radio fuese más. A medida que cuando yo desciendo en un grupo, ¿qué ocurre con la carga nuclear? Se reduce más de lo que se reduce a través de un periodo. ¿Esperaríamos que el radio aumente o el radio disminuye? Aumente. El radio aumente. ¿Por qué? Porque el radio aumente porque acuérdense que esperaríamos que esos electrones más internos determinen un mejor o un apantallamiento más óptimo y por lo tanto ahí la carga nuclear disminuye, la efectiva, no la carga nuclear real, sino la efectiva disminuya y por lo tanto entonces el radio aumenta y por lo tanto ahí las energías de ionización también van a disminuir y por lo tanto se esperaría que se pierdan más fácilmente los electrones, pero ya dijimos que eso no es así para el caso de los elementos del talio y el plomo, que son elementos del bloque P que presentan lo que es el efecto del par inerte y también elementos del bloque D que son inertes, ya yo le decía este grupo de elementos. Entonces aquí no estamos hablando de la diferencia, sino del aumento, que es menos apreciable para aquellos electrones más externos. Porque claro, ahí, de que estén más apantallados, entonces ahí aumenta esa carga nuclear efectiva. Entonces se va a hacer menos diferencia, ¿verdad? Con respecto a más diferencia con la carga nuclear efectiva y no va a ir aumentando tanto como se esperaría a medida que yo descienda en un grupo. Entonces, en el caso de los elementos del boro al neón, que tenemos electrones en el 2s y el 2p, o sea, con el boro, acuérdense que tenemos el 2s lleno y comienza a llenarse el subnivel P con un electrón hasta llegar al neón, donde se ocupan el subnivel 2p, o sea, el orbital 2p con 6 electrones. Entonces ya habíamos visto ahí que en el caso de un electrón en un 2p está más apantallado que en el caso del 2s, o sea, es el que se pierde primero, los electrones en un orbital 2p. Y es así como se hace cada vez más complejo y difícil de analizar cuando tenemos más electrones más externos que son cada vez más penetrantes. Pero el comportamiento, en el caso de cuando tengamos el 3s, o sea, en un periodo mayor, o sea, en un nivel de energía mayor, el 3s y el 3p es análogo en el caso del caso del 2s y el 2p. Porque claro, estas cargas nucleares efectivas permiten modificar las funciones de onda hidrogenoide y utilizarlas dentro del modelo de la aproximación orbital. Y ya entonces, cuando nosotros determinamos esa carga nuclear efectiva, entonces el término de energía, que es el mismo, ¿se acuerdan de
La famosa constante de Rydberg, Z al cuadrado, pero ya ahí yo no utilizo el Z al cuadrado per se, sino la carga nuclear efectiva al cuadrado. Entonces, ahí N al cuadrado. Y ya también en la práctica ustedes van a determinar, por ejemplo, para los elementos del grupo 1, entonces ustedes van a ver que la energía a través de valores que le van a dar de las energías de ionización, ustedes van a determinar la carga nuclear efectiva. Y claro, ahí el nivel de energía va a ir variando, dependiendo si es litio, si es sodio, potasio. Y claro, la constante de Rydberg es una constante. Y luego ustedes van a despejar la carga nuclear efectiva y van a ver que es aproximadamente la misma. Por eso que lo que determina ahí la variación del tamaño y la variación en la energía de ionización es el número cuántico N. Entonces ahora vamos a ver el gráfico, ¿verdad? Un gráfico donde vamos a representar la energía de los diferentes estados orbitales. Y ya aquí les dice, por ejemplo, por qué dentro de los elementos con número atómico situado alrededor de 20, por qué hay esa inversión con respecto al 3D y el 4S, que se llena el 4S primero que el 3D. Y lo ven en el gráfico. Ahí está ampliado. Cuando ustedes se van alrededor, o sea, entre el número atómico 19 y 20, que es el potasio y el calcio, ven que el 4S está por debajo en energía que el 3D. Por eso se llena primero. Pero ya a partir del escandio ven que el 3D está por debajo en energía que el 4S, pero se sigue llenando el 4S primero y se comienza a llenar el 3D desde un electrón hasta 10 electrones, porque eso le da mayor estabilidad al átomo. Por eso se hace. ¿Qué me pueden decir de este gráfico? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué conclusiones pueden obtener de este gráfico? Ahí estoy graficando N en función de Z. Acuérdense que cada elemento va a tener un Z. Primero pueden ver que el 2S, los orbitales con el mismo valor de N no son degenerados. Es decir, que no tienen la misma energía. ¿Lo ven? No tienen la misma energía el 2S que el 2P. Entonces ahí veo que a medida que yo voy desplazándome a medida que N se desplaza a números atómicos mayores, ¿qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con la energía? ¿Se hace más? Se hace más negativa, se hace menor. Por lo tanto, eso representa una estabilización de ese orbital, ¿verdad? El orbital 1S se estabiliza a medida que el Z aumenta. Igual el 2S, el 2P, etc. Con respecto al principio de Building-Hall, que es lo mismo que el principio de Aufbau. Es decir, que cuando yo comienzo a distribuir los electrones que presenta un átomo polielectrónico en sus orbitales, lo voy a hacer partiendo del orbital de menor energía. ¿Y qué nos dice el modelo de la aproximación orbital? ¿Cuál es el orbital de menor energía? El 1S. Luego sigue el 2S, luego el 2P, luego el 3S y así sucesivamente. Entonces, yo voy llenando esos orbitales de menor energía a mayor energía. Y eso es lo que es el principio de Aufbau o el principio de Building-Hall. Luego, el principio de exclusión de Pauli. Entonces, claro, es el que nos determina que dos electrones que tienen el mismo estado orbital, o sea, el mismo valor de N, L y M sub L, no pueden estar en el mismo orbital teniendo el mismo número de spin, o sea, estado de spin, sino que se tienen que diferenciar en sus spines.
O sea, tienen que ser opuesto o antiparalelo. Uno tiene que ser más un medio y el otro menos un medio. Eso, entonces, esa restricción le impone el principio de exclusión de Pauli. Y luego la regla de máxima multiplicidad de Hom, que ya ustedes saben que que antes, o sea, si yo tengo un número de orbitales, tenemos que tengan la misma energía, yo no puedo llenar un orbital completamente con 2 electrones teniendo espines antiparalelos, ¿verdad? Sin antes tener el máximo número de electrones desapareados con espines paralelos. Entonces, esto lo impone el efecto mecánico cuántico denominado correlación de spin, donde si los 2 electrones tienen espines paralelos, o sea, iguales, ellos tienden a ocupar regiones del espacio separadas entre sí, es decir, distintos orbitales, con el objeto de minimizar las repulsiones entre ellos. Por el contrario, si los espines son antiparalelos, están apareados, ellos pueden ocupar la misma región del espacio, es decir, el mismo orbital. Ahora nosotros nos vamos al modelo vectorial del átomo y los términos espectroscópicos, que con este tema terminamos. Entonces, es lo que yo le decía, para expresar la energía de un electrón en términos de los estados S, P, D o F, solo se utilizan 2 de los 4 números cuánticos, o sea, el N y el L. Pero esto es inadecuado para un estudio preciso, porque esto ignora, ya ustedes saben, que las repulsiones interelectrónicas van a determinar también la energía que van a tener los electrones, como también las interacciones spin-órbita, que es la que vamos a explicar. Entonces, dentro de estas interacciones spin-órbita, nosotros vamos a utilizar el llamado acoplamiento de Russell-Sander, o también se le llama el acoplamiento LS, que no es más que el acoplamiento del momento angular orbital y el momento angular de spin, que van a hacer entonces que debido a esas interacciones spin-órbita varíe la energía que presentan los estados, pues en este caso los términos espectroscópicos, o sea, los electrones. El acoplamiento JJ no lo vamos a utilizar porque ese es un acoplamiento más complejo donde tenemos en cuenta son las interacciones spin-órbita individuales para cada electrón. Acá no. Acá en el acoplamiento del Russell-Sander yo encuentro una resultante, o sea, obtengo una resultante para un conjunto de electrones. Si son 2 electrones, una resultante de L y una resultante de S. Pero en el acoplamiento JJ no. Lo veo por electrón de manera individual, o sea, el L y el S, para determinar un J por cada electrón. Y luego a su vez ellos se acoplan para determinar una J resultante. Pero también en el acoplamiento Russell-Sander encontramos una J, o sea, un momento angular total, que sería la J. Y que tiene, claro, la J toma valores dentro de lo que es la recta numérica, o sea, va desde L más S a L menos S pasando por 0. ¿Se acuerdan de la serie de Clèche-Gordon? Pero eso no lo vamos a utilizar aquí, porque solamente vamos a conformarnos por determinar este acoplamiento, que lo vamos a hacer la otra semana, ya con un ejemplo. En el caso de 2 electrones por ejemplo, el carbono. La configuración electrónica del carbono, ¿cómo termina? ¿Cómo termina la configuración electrónica del carbono? 2p. 2p al cuadrado, ¿no? Termina en 2p al cuadrado. Entonces, claro, eso, ¿ya se acuerdan que les hablé de los microestados? O sea, esas, si yo pongo, sí, acuérdense que la otra semana vamos explicando esto con ejemplo de los 2 acoplamientos
nosotros vamos a utilizar el de Russell-Saunders, que es el acoplamiento L. ¿Y qué es el acoplamiento que presentan los elementos, por ejemplo, más livianos, más ligeros, o sea, con número atómico menor? Ya los elementos más pesados, con mayor número atómico, entonces presentan un acoplamiento más sofisticado, que es por electrón individual, que sería el JJ. Ese no lo vamos a utilizar. Entonces, estos dos electrones en un subnivel P, en el caso del carbono, es como una forma bastante imprecisa de decir cómo están esos electrones en ese subnivel P. Entonces, por eso yo les hablé que dependiendo del valor de L y S, o sea, del acoplamiento del Russell-Saunders para esos dos electrones en un orbital P, entonces yo voy a obtener una L y yo voy a obtener una S. Cuando yo esa L y esa S la tomo en cuenta, o sea, ese acoplamiento al final, yo voy a tener un M sub L y un M sub S, que nos va a decir la distribución de esos dos electrones en cuanto al orbital, al espacio y en cuanto a su spin. ¿Ah? Si tienen igual spin o spines contrarios. Entonces va a determinar un M sub S, si son dos electrones, de 1, de 0 y menos 1. Y si son dos electrones en un subnivel, en un orbital P, entonces cada electrón va a tener un valor de L de 1. Entonces, claro, la resultante sería 2. 1 más 1, 2, la L. Eso lo vamos a ver. Entonces, claro, eso a su vez se desdobla en unos valores de M sub L que irían desde menos 2 a más 2 pasando por 0, la serie de Clebsch-Gordan. Entonces, claro, ahí yo voy a obtener una serie de microestados. O sea, esos dos electrones pueden estar de distintas maneras distribuidas en los tres orbitales P. Entonces lo vamos a ver la otra semana. ¿Qué hora es? Ya se terminó. Bueno, ya nos falta poquito para terminar. Esto lo vemos la otra semana ya con ejemplos. O sea, terminamos esto rápido y nos falta poquito para terminar. Vamos entonces a ver quiénes llegaron tarde. Acuérdense que ya la otra semana comenzamos la práctica. Ya nos vamos a comenzar el tema de enlace químico la otra semana. La otra semana vamos a practicar. Y el examen quedaría para, vamos a ver, el examen quedaría, vamos a ver, para octubre, vamos a ver, sería para el 11 de octubre. Anoten la fecha, para el 11 de octubre tienen su primer parcial, porque la semana del el 4 de octubre, el lunes 4 y lunes y miércoles 6 vamos a practicar. Acuérdense que no podemos hacer todo. Entonces ahí es importante que ustedes lleven sus dudas. Yo voy a plantear aquellas cosas que yo considere más complejas, pero no podemos hacer todo. Acuérdense el tablero electrónico que tienen que descargar, el Open Board, para entonces trabajar de forma colaborativa y que ustedes puedan entonces hacer sus aportaciones. ¿Anotaron la fecha? Sí, profe. Ahí Yatsuani con el profesor tenía problemas con él. ¿Quiénes llegaron tarde? Alex Howe, profesor. Con el Yasuani, profesor. Alejandra Palacio.